Por ejemplo, que es un proceso de transformación en el cual las materias primas van a ser transformadas a convertirse en manufactura, ¿no? Vamos a pasar de materias primas, vamos a pasar a manufactura. Por eso es que se le suele llamar también actividad manufacturera, ¿ya? Así también se le suele llamar actividad manufacturera. Entonces, la actividad manufacturera es justamente el proceso de elaboración. Vamos a esa materia prima que puede ser el hierro, que puede ser de repente el guano, que puede ser la madera, vamos a llevarla y mezclarla con el trabajo humano y las máquinas y obtener una manufactura. En la economía mundial, según lo que ha mencionado su compañera en la lectura, hay 8 países que dominan la industria. Estos países son llamados o conocidos como G8 o también llamados el Grupo de los Ocho, ¿no? Estos países normalmente se reúnen en el llamado Club de París y comprenden las economías más fuertes del mundo. Un país industrializado lo que busca es mayor productividad, es decir, como tú lo viste en el video, ¿no? Se pueden armar aproximadamente 10, 20, 30, 40 puertas en más o en menos. En más de repente, profesor, de un minuto y de repente en menos de una hora. Hay una gran productividad y rentabilidad. ¿Por qué? Porque la industria busca ganancias. Ese es el tema de la industria, ganancias. Y eso lo podemos explicar a través de esto de acá. Para que se desarrolle la industria, se requieren ciertos factores o elementos. Es decir, yo no puedo realizar industria si es que no cuento con estos elementos que son básicos. Si un país quiere ser industrializado, tiene que tener estos elementos necesariamente. Por eso que a través de la historia se han dado muchas guerras. ¿Y guerras por qué, profesor? Porque los países han competido por obtener esos elementos. Muy bien. Voluntario, por favor, para que lea, fuerte y claro. Castro Portal, te escuchamos. Ok, profesor. Factores que favorecen el desarrollo industrial. Materia prima, abundancia y disponibilidad de recursos naturales. Fuente energética. Por sus bajos costos determinan el abaramiento de los procesos industriales. Mano de obra, con gran disponibilidad, la cual debe calificarse. Capital, son los bienes destinados a la producción de otros bienes y servicios. Correcto, ¿no? Entonces, profesor, si un país quiere ser altamente industrializado, si un país quiere llegar a ese rango, necesariamente tiene o debe, profesor, tener materias primas, fuente de energía, mano de obra y capital, ¿no? Eso es lo que tiene que tener un país que quiere llegar a ese rango, al rango de potencia, ¿no? O sea, si un país, profesor, quiere controlar mercados, tiene pues que controlar el tema de materia prima, de fuente energética, de mano de obra y de capital. ¿Cómo lo podemos entender toda esta situación a nivel general? Bueno, nos vamos al material y dice, la industria, ¿no? La industria puede ser entendida como las economías más competitivas se reúnen en el llamado G8. Y tú ves ahí los países que forman parte del G8. Pregunta, levanta tu manito, ¿cuáles son esos países? Cielo Gabriela, te escucho. Inglaterra, Gran Bretaña, Rusia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Alemania. Y Alemania, correcto, muy bien, Gabriela. Esos son los llamados países del grupo de los 8 o el llamado G8, las economías más importantes, ¿no? Sin embargo, en la actualidad hay un país que ya no forma parte del grupo de los 8 y ese país es Rusia. Rusia desde el 2014, por conflictos externos a las economías, dejó de pertenecer del grupo 8, ¿no? Del G8. Pero si te das cuenta, hablamos de los países que tienen mayor presencia económica. Japón, por ejemplo, es un país importante en el Asia. Estados Unidos, ni qué decir, en América. Alemania, a pesar que perdió las dos guerras, se mantiene como país industrializado.
Entonces, estas economías controlan el mercado industrial. Estas economías buscan recursos, buscan materia prima, buscan mano de obra. Y muchas veces esa búsqueda ha llevado a enfrentamientos, a guerras. Entonces, profesor, cuando hablamos de industria, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es la industria? La industria lo podemos definir como una actividad porque necesitas de máquinas, de herramientas, de la fuerza del ser humano, pero es una actividad transformativa. La industria no es productiva, no es extractiva, sino es transformativa. Por ejemplo, yo tengo la materia prima llamada hierro. Ese hierro lo puedo encontrar en el Perú, en alguna mina, en Brasil, en Chile, en Colombia. Pero como ese país no tiene la tecnología suficiente, yo puedo agarrar ese hierro, lo puedo transformar y obtengo el acero. Esa transformación por lo general se puede dar o bien en Perú, en Chile, en Colombia, o bien en otra parte del mundo, pero ya estamos haciendo industria. El hecho de transformar la materia prima implica darle un valor agregado. Ese valor agregado tiene que ver con el trabajo, la tecnología. Un país que no tiene tecnología no puede alcanzar industria. Por ejemplo, el caso del Perú, ¿no? El Perú tiene muchos recursos, muchas materias primas, pero no tenemos tecnología. Y para que exista tecnología requieres una buena educación. Y eso tampoco lo tenemos, lamentablemente, al menos en las mayorías, ¿no? Si nos centramos solamente en Lima, quizás, pero en la sierra y la selva no tenemos una educación de calidad. Ahora, como bien ha mencionado su compañero en la lectura, los factores que originan que un país sea industrializado se relacionan con la materia prima: algodón, salitre, hierro, cobre, son recursos que se encuentran en la naturaleza, madera, caucho, y que muchos de ellos el Perú los ha tenido. Entonces, ¿por qué no hemos alcanzado el grado industrial bueno? La corrupción, la burocracia, esos son elementos que han bloqueado el desarrollo del país. Y no invertir en educación. Cuando no se invierte en educación, en tecnología, en ciencia, no puedes alcanzar este nivel de país industrializado. Entonces, materia prima, el Perú sí tiene. Tenemos materias primas. ¿Qué más necesitamos? Capital industrial, máquinas y tecnología. Eso no tenemos. Es incipiente. No tenemos grandes máquinas, grandes fábricas donde se desarrolle esa industria. Nos falta ese capital industrial. ¿Qué más? Mano de obra sí tiene el Perú, tiene abundante mano de obra. Quizás algunas no sean calificadas, pero tenemos y las podemos preparar. Es un elemento importante para la industria. Y otro elemento importante es la fuente energética, que también tenemos. Por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el gas, por ejemplo, el carbón. Ahora que se ha descubierto el litio, tenemos de los 4 elementos, tenemos 3, pero hay un elemento que es clave y que no tenemos, y es el capital industrial. ¿Por qué? Porque muchas veces los insumos que se requieren para la industria, el Perú los termina comprando o importando al extranjero. Y eso hace que al final nuestra manufactura termine siendo más cara que en el mundo, ¿no? Esa es la realidad del Perú. Bueno, entonces cuando hablamos de industria, es una actividad transformativa que actualmente es dominada por el grupo de los 7. Ya no son 8 porque Rusia no pertenece. Y son factores importantes de industrialización: la materia prima, el capital industrial, la mano de obra y la fuente energética. Bueno, vamos a pasar a la lectura y seguimos avanzando. ¿Qué características posee la industria en el Perú justamente? Voluntario, por favor. Muy bien, tenemos acá la participación de Connie Gamboa. A ver, Connie Gamboa, te escuchamos. Características de la industria peruana. Es incipiente, inicia su desarrollo muy tardíamente, 1959. Predomina la industria de bienes de consumo, principalmente la de alimentos, que aporta el 31% de PBI, Producto Bruto Interno, y la de asambleaje de productos. El desarrollo industrial está centralizado, dificultando el desarrollo nacional.
Las principales industrias se ubican en Lima, 70%, La Libertad y Lambayeque. Es dependiente en insumos químicos, tecnología y capital. No existe una adecuada política industrial. Las industrias peruanas están agrupadas en la SIN, Sociedad Nacional de Industrias. Muy bien, Connie Gamboa. Vamos a ir acá al cuadro y tenemos a la alumna Connie. Correcto. Entonces, profesor, algunas características de la industria es que es incipiente. Es decir, que lamentablemente recién en el siglo XX hemos despertado a nivel industrial. Mientras que países como Inglaterra ya tenían industria desde el siglo XVIII, la primera revolución industrial, el Perú lo va a hacer casi 200 años después, en el siglo XX. Mira qué tal diferencia. Además, en nuestra industria predomina básicamente los bienes de consumo, ¿no? Somos un país que vende alimentos, que vende arroz, que vende algodón, que vende espárrago, que vende maíz, que vende frutas, arándanos, pero eso no está mal. Eso da trabajo a la gente. Por eso dice que aporta el 31% del PBI. El Producto Bruto Interno es el total de ingresos que genera un país. Y eso es lo que aporta supuestamente la venta de alimentos. Pero, repito, el ideal de una economía sólida es la industria. La industria no de alimentos, sino la industria de tecnología. En el Perú no se fabrican aviones, no se fabrican autos, no se fabrican tanques, no se fabrican computadoras, porque no hay un apoyo industrial. ¿Qué más, profesor? Otra característica es que nuestra industria no es nacional, es decir, en Iquitos, en Ucayali, en Amazonas no vamos a encontrar industria. Solamente hay cierta industria en Lima, que es la capital, y en algunas ciudades como La Libertad y Lambayeque, departamentos, donde la industria está centrada a la producción de haciendas azucareras, pero nada más. Después en la sierra y en la selva no hay industria. La gente sobrevive o vive en base a una actividad, en base a la agricultura, en base a la ganadería, en base a la informalidad también, comercio, pero no hay un tema industrial. Otra característica es que nuestra industria depende del mundo. Por ejemplo, si queremos producir algo, compramos un insumo afuera. Y cuando ese insumo es comprado afuera, nuestro producto va a ser mucho más caro. ¿Te imaginas que si el Perú quiere hacer un auto, para hacer un auto tendríamos que traer un motor de los Ford y nuestro auto valdría $100,000 posiblemente, mientras que Ford vende un auto a 7,000, 8,000 o $10,000? ¿A quién le va a comprar la gente? ¿A Ford o al Perú? Obviamente que a Ford. Y eso pasa porque nuestros insumos son importados. ¿Y por qué, profesor? Porque no hay todavía la tecnología suficiente para desarrollar esos insumos. Por ejemplo, el Perú no fabrica vacunas, chicos. Estamos esperando comprarle vacunas a Inglaterra o a China, pero el Perú no fabrica eso. No tenemos una tecnología tan, pero desarrollada para eso, ¿no? Entonces no hay políticas industriales, en el Perú no hay, pero bueno, me parece que un candidato está hablando de un ministerio de la tecnología. Eso es interesante, por ejemplo. Por primera vez escucho a alguien hablar de un ministerio de la tecnología, de la ciencia. A su profesor de biología y química pueden preguntarle por qué es importante un ministerio de tecnología en el Perú. Va a generar, o debería generar, que desde el colegio los chicos se interesen por la industria. Las llamadas ferias que no existen en el Perú y que en otros países del mundo existen. Las ferias que generan que los chicos creen, desarrollen. Y eso se debería incentivar. Bueno, y en el Perú las industrias están agrupadas en la Sociedad Nacional de Industria. Muy bien, Connie. Otro voluntario, por favor, rapidísimo. Lupita Paredes. Adelante, Lupita. Le recuerda. Actualmente la industria oriental, fundamentalmente coreana, china o japonesa, ha apostado por la robótica y está muy adelantada. Tiene algunos modelos ingeniosos como el buscador de objetos perdidos, el Eming 2 de la compañía Hitachi, el cual tiene inteligencia artificial para identificar y luego encontrar los objetos. Para concretar su objetivo, se ayuda de una red de cámaras que está apostada en la habitación
son de gran utilidad para ancianos que viven solos. Muy bien, Lupita Paredes. Excelente, Lupita. Muy bien, Lupita. Vamos a ver acá. Ya está. Excelente, Lupita Paredes. Muy bien. Vamos a ver entonces las principales industrias en el Perú. Profesor, lo que Lupita ha leído, porque es relevante. Es relevante porque ya en el país, en los países asiáticos, la tecnología o la industria ha avanzado a un nivel superior, en donde ya no solamente es hacer una máquina, sino es hacer una máquina inteligente. Mira, ese nivel se puede llegar cuando inviertes en educación. El cerebro no tiene límites, chicos. Hay que exigir a nuestro cerebro, hay que exigirlo hacia ese nivel superior, nivel educativo superior. Bueno, vamos a ver las principales industrias que existen en el Perú y cuáles son las más importantes. Sin